¿Cómo andás, Leonel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, un gusto charlar con vos y bueno, hablar un poco de tu libro, ¿no? Sos un joven periodista que realizó una investigación muy importante. ¿Por qué te fuiste al origen, casi de alguna manera, del fútbol en nuestro país? Sí, creo que era un trabajo que no estaba hecho, no me faltaba hacer. Yo soy historiador, me dedico a la historia de la ciudad de Buenos Aires hace ya varios años. Trabajo acá en la Dirección General de Patrimonio, Instituto Histórico de la ciudad, y bueno, y tengo varias publicaciones sobre la ciudad, y es un tema que no estaba tratado. Yo soy fanático del fútbol, además. Sí. Increíblemente nadie se había ocupado de rastrear todos los lugares que había habido que tenían que ver con el fútbol. En el caso mío es solamente tomo, bueno, al margen de los lugares originarios, todas las canchas, los lugares donde jugaron los equipos que militaron en la primera división, ¿no? De lo que luego iba a ser la AFA Claro. o lo que es la AFA. Está muy bien. ¿Y con qué curiosidades nos podemos encontrar? Yo creo que algo parecido trató de hacer Alejandro Fabri en un momento, ¿no? Que era más que todo el origen, ¿no? No es este trabajo de investigación que hiciste vos, pero no me acuerdo el nombre de un libro de Fabri que contaba un poco, bueno, qué sé yo, Platense estuvo acá, allá en el otro lado, Vélez arrancó, un poco la historia, pero mucho más resumida que lo que estás elaborando vos o que ya publicaste. No, bueno, el nacimiento de una pasión se llama. Ahí está. El de Fabri. Ahí está. Sí, él trató de rastrear el origen de los clubes del país, los nombres, cómo habían surgido. El trabajo mío es un trabajo que básicamente tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Claro. Yo trabajo con eso, con historia de la ciudad, y bueno, no me queda otra, ¿no? que contar la historia de cómo se iniciaron los clubes, en qué lugares fue, acá en la capital federal. Pero bueno, básicamente es un libro, o por lo menos fue lo que yo quise hacer, es una investigación más sobre la historia de la ciudad de Buenos Aires, que termina siendo también, tiene que ver con la historia del fútbol, porque bueno, tiene que ver con eso. Pero básicamente mi intención fue trabajar un tema más de la ciudad. Y la primera cancha, el primer estadio de la ciudad de Buenos Aires, porque a mí alguna vez me han contado un mito de Palermo donde está el planetario o por allí. Bueno, ese es el lugar donde se jugó el primer partido de fútbol, al menos documentado, ¿no? Que se sepa, sí, en Latinoamérica. Estaba la cancha, no era cancha, era campo de deportes del Buenos Aires Cricket, que fue el primer club que hubo en Buenos Aires, club deportivo. Sí. Y les habían otorgado una concesión ahí en donde hoy está el planetario. Y bueno, ahí fue que se jugó el primer partido. Los que fundaron el primer club de fútbol, Buenos Aires Fútbol Club, que no sabían ni cómo se jugaba el fútbol, apenas tenían ¿cómo se llama? El reglamento que les habían mandado de Inglaterra, y querían hacer una prueba. Thomas Hogg, William Segal y otros muchachos más ingleses, de origen inglés. Claro, todo origen ferroviario tuvo el fútbol en nuestro país, ¿o no? Sí, en parte sí. Sí, en parte tuvo uno. Y eso quizás es más en el interior. Pero sí, porque tenía que ver con las empresas ferroviarias, que eran inglesas, y bueno, había una impronta en general de los ingleses con los deportes ingleses hoy son muy populares. Sí. Y bueno, tanto los empleados como los directivos, como los empleados del ferrocarril jugaban al fútbol, y así nacieron algunos clubes hoy muy populares, como Rosario Central. Claro, exactamente. Estaba leyendo por ahí, claro, muchos también comenzaron vinculados con otros deportes, ¿no? También y después fueron incorporando al fútbol como actividad. No te entendí. No, digo, que muchos de estos partidos y estadios se fueron asociando por ahí con otros deportes que ya se practicaban y absorbieron al fútbol como actividad, y por ahí opacó la actividad principal que tuvo ese club, si hiciera que existía. Sí, por ejemplo, hubo estadios que fueron en su momento muy importantes y que posteriormente, en la actualidad, siguen existiendo y no tienen casi más nada que ver con el fútbol. Por ejemplo, el estadio de Giva, y ahora hay muchos recitales y se popularizó mucho por ese lado,
la sede de Jorge Newbery y de Jeva, que durante mucho tiempo fue la cancha Maldonado o el estadio Maldonado de Jeva, y que era donde hacía de local, por ejemplo, la selección argentina, donde se jugaban los principales partidos en la década del 10. Lo mismo en la década del 1900, que fue el primer estadio importante que hubo, el de la Sociedad Esportiva Argentina, que es más o menos lo mismo que hoy es el campo argentino de polo, sí. Ah, ese me lo habían contado, por ubicación coincide. No sé. Es lo mismo. Y bueno, después hay estadios más chicos de clubes que fueron alguna vez muy importantes en nuestro fútbol, como Belgrano Atlético, ¿sí? Que todavía sigue teniendo el predio ahí en Virrey del Pino, en Superí, ¿sí? Es uno de los reductos más tradicionales del rugby argentino. Por ejemplo, es el lugar donde jugó la selección chilena el primer partido de su historia. Como en Jeva es el lugar, ni más ni menos, el estadio ese donde, que ahora es de cemento, ¿no? Donde hacen los recitales, es el lugar donde la selección brasileña jugó el primer partido de toda su historia, ¿sí? Yo no sé si tanto turismo brasileño hay acá, saben ese dato, por ejemplo. Mirá vos qué dato. O sea que en dos selecciones por primera vez jugaron algún partido oficial en nuestro país, y eso tiene que ver por lo que vos contabas, que el primer partido en Sudamérica se disputa en Argentina. Sí, lamentablemente, o sea, la selección argentina no jugó el primer partido en nuestro país, lo jugó en Montevideo. Bueno. Pues muy latinoamericano entonces. Muy latinoamericano esto, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos, acá se jugó, ya te digo, esos dos que te dije, el primer partido de la selección chilena y el primer partido de la selección brasileña. ¿Vos de qué cuadro sos? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Y con el gasómetro tenés un lío bárbaro ahora, ¿no? Sí, tenía un lío bárbaro, sí, pero mejor, porque es como que de alguna forma realza el tema que yo había tocado, ¿no? Porque toco el tema de, sobre todo en esta segunda edición que hubo del libro, agregué mucho sobre el tema de las identidades barriales y demás, y que ahora, bueno, en San Lorenzo creo que es el caso más emblemático, ¿no? Que no conoce prácticamente el lugar donde tiene su estadio actual, que es un predio además del club, el de la ciudad deportiva, donde está nuevo San Lorenzo. Bueno, no lo conoce en absoluto, y bueno, su lugar en el mundo es Boedo, no hay ninguna duda. Eso tiene que ver con un momento histórico de la década del 20, donde se construyen los grandes estadios de madera, ya de los clubes populares, estamos hablando, los que hoy siguen siendo los más populares, y que buscaban un lugar donde establecerse. Muchos pudieron mantenerlo, otros no. Otros, como el caso de River, que también es bastante complejo, porque siempre buscó una suerte de progreso, una visión muy positiva de los dirigentes de River, pero hoy perdió bastante identidad. O sea, su origen es el barrio de La Boca, 100%, y lo perdió completamente. Y también perdió gran parte el traslado a Recoleta, que era el barrio más caro de Buenos Aires, en el estadio de Avenida Alvear, que hoy es Avenida Libertador y Tagle. Exacto. Pero bueno, terminaron construyendo un estadio magnífico y monumental en una zona que era campo prácticamente, que nadie podía apostar a ese lugar. Hoy no es ni un campo, hay un barrio espectacular ahí enfrente. Ahora pasaba mucho, ¿no? Porque yo sé que soy hincha de Vélez, cuando... Bueno, Vélez yo creo que Vélez, River y San Lorenzo son los tres casos emblemáticos. Vélez es completamente lo opuesto a San Lorenzo. Es decir, Vélez había encontrado su lugar en el mundo en Villaluro. Ahí estaba el estadio del Fortín de Villaluro, fue desalojado y tuvo que construir un estadio en un lugar que era prácticamente un pantano, una casa imposible construir en el lugar donde hoy está el estadio José Amalfitani, un estadio. Por ahí pasaba el arroyo Maldonado, y todavía no había terminado de ser entubado. Y todos los mitos que hay, ¿no? De lo que hay abajo con lo que tiraba Don Pepe para rellenarlo, ¿no? De una locomotora hasta lo que... Es una de las hazañas deportivas más grandes de la Argentina, todo lo que Vélez construyó en ese lugar. Y por eso, porque Vélez lo hizo, aparte la figura de Amalfitani, cómo Vélez encaró su proyecto de club, es por eso que hoy Vélez canta, sí, tanto por Villaluro como Liniers, o sea, no perdió su identidad y
o respeta por igual o considera por igual el barrio, el lugar donde está en este momento. Porque de hecho lo que vos marcás es muy cierto, ¿no? Te cantan de Villaluro soy el campeón, pero soy del barrio Liniers, ¿no? Ahí está. Y después soy el barrio Liniers. La mezcla pura, ¿no? La mezcla pura. Y por último, agradecerte tu tiempo, felicitarte por el libro y una muy buena opción para regalar en estas fiestas también. Digo, ¿alguno que se mantenga desde su origen en el mismo lugar? ¿Encontraste? Uno solo, sí, el estadio de Ferrocarril Oeste. El de Ferro siempre estuvo ahí y que en cualquier momento lo limpian, ¿no? Por lo que tenemos entendido. ¿Qué? En cualquier momento lo limpian de ahí, me parece, ¿no? ¿Te parece? No. No, y hay siempre un rumor de que se lo llevan a Pontevedra, el rumor del shopping. No creo. Es el estadio más histórico en ese sentido, además. Además, es tan lindo. Yo vos sabés que soy vecino de Caballito y la cancha de Ferro es tan linda. Le faltó ayornarla, pero es un club maravilloso que... ¿no? Está tan bien ubicada, ¿no? Sí, es espectacular. Yo también vivo cerca. Pero ¿qué te iba a decir? Jugó Alumni ahí. Alumni jugaba ahí, mirá. Claro, jugó local durante un tiempo. Lo último que le quiero decir es que existe un estadio, ¿sí? De un equipo que hoy no se dedica más a la práctica del fútbol, pero es un club histórico, que es el Club Atlético del Rosario, en Rosario, sí. Que era el Rosario Atlético antes, sí. Que tiene un predio, que ese sí es el más antiguo de todo, del año 1869. Plaza Yewel, está a una cuadra de la terminal de ómnibus de Rosario. Pero bueno, hoy no se dedica más al fútbol. Está muy bien. Bueno, lindas historias que tienen que ver con nuestro fútbol puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires. Yo, Leonel, te felicito, te agradezco. La editorial también la nombramos que ha dado la posibilidad también de que publiques este libro, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. No, por favor, y bueno, y buenas ventas y lo mejor, Te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, felices fiestas. Hasta luego. Leonel Contreras, entonces, autor del libro Buenos Aires Fútbol, Clubes, Canchas y Estadios en la Ciudad de Buenos Aires.